Radio Moderna 930 presenta Psicólogos en Línea, un programa dedicado a la salud mental preventiva con profesionales especializados en psicología. Psicólogos en Línea es una presentación del Colegio de Psicólogos de Lima. Muy bien, efectivamente, amables oyentes, estamos en Psicólogos en Línea. Los oyentes están a disposición para sus comunicaciones. Pueden llamar al 332-7779 y 332-6583. El tema está ligado a la psicología delincuencial y forense. Tema que de repente no lo escuchan ustedes mucho porque más se tratan estos asuntos en el aspecto judicial, ¿no? En el tema de las investigaciones por muerte, de peritos, etcétera, etcétera, de acuerdo a la información que yo manejo, de una manera muy, digamos, muy lejana. Hoy nos acompaña el doctor Abel Rodríguez, doctor en psicología. Él es docente de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Por si acaso el tema no tiene nada que ver, sino que así son las casualidades con los asuntos que estamos tocando últimamente y que están vinculados a la corrupción y a la delincuencia. No es que hayamos escogido este tema para chancar más a los corruptos, que en todo caso se lo tendrían bien merecido, sino que ha tocado analizar, entre tantos temas que se tocan todos los días miércoles, ha tocado hoy analizar la psicología delincuencial y forense. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ante todo, muchas gracias por la invitación y ojalá podamos dar algún tipo de información que permita aclarar una serie de inquietudes con el público oyente. Claro que sí, doctor. En principio, si le parece, nos podría contar qué cosa es la psicología delincuencial y qué cosa la psicología forense. Bueno, la psicología delincuencial tiene que ver con los aspectos netamente psicológicos de los internos en los penales. Desde el momento que ingresan, cuál es el impacto que puede recibir a nivel conductual, a nivel afectivo, qué podría ayudársele a él para su rehabilitación, tanto en el aspecto educativo, en el aspecto afectivo, en el aspecto social, de reinserción que podría hacerse en el futuro, ¿no? Es toda una especialidad nueva en el país que todavía no tiene mucha difusión, pero que es en estas circunstancias es una situación prácticamente obligatoria que deberían tener todos los penales a nivel nacional. Tenemos un déficit de psicólogos penitenciarios en cuanto a la población carcelaria en el Perú. La psicología forense ya tiene que ver con todos los elementos que tienen que ver con el delito o con la víctima específicamente. Es toda otra especialidad. En el caso nuestro, quienes más destacan son los psicólogos de la Policía Nacional, que son los pioneros en la formación de la psicología forense. Ellos vienen a hacer todo un peritaje en determinar, por ejemplo, cuáles han sido las causas para que un sujeto X pueda cometer un delito. Los aspectos de personalidad, de inteligencia, las circunstancias motivacionales, los determinantes, cómo se llevó a cabo, cuál es el impacto, las características de personalidad, o de repente es una persona con un problema de tipo mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre la psicología delincuencial y la psicología forense. En el caso de la psicología delincuencial, decía usted, faltan más profesionales de la psicología para atender este tema en los centros penitenciarios. Así es, fíjense, el Perú tiene más de 120 universidades de clase A y de clase Z. Hablemos de la educación. Ojalá que esta ley universitaria un poco pueda cambiar ese aunque panorama. Se la han querido bajar, ¿no? Así es. Entonces, son pocas las universidades que realmente tienen una facultad, una asignatura o toda una especialidad de psicología forense. No es que no lo haya, sino son pocas específicamente. Cuando es una necesidad, ¿no?, para la población.
Las universidades en el Perú vienen a ser como máquinas de pan que producen estudiantes a espaldas de las necesidades del pueblo, de la sociedad específicamente, cuando las universidades deben estar al servicio de la sociedad. Vivimos una ola delictiva, creo que nunca visto en el país, que yo recuerde al menos. Sin embargo, son pocas las universidades que dan este tipo de especialidades. Eso demuestra pues de que la Universidad Peruana como sistema está fallando y no está solucionando los problemas de la sociedad que tanto aquejan. Uno de ellos es el problema delictivo criminal. El problema de la solución de la delincuencia no es solamente una situación jurídica ni represiva. Represiva, claro. Porque los factores etiológicos que llevan a la delincuencia, a la criminalidad, es otra. Una de ellas es el factor educativo, el factor familiar, el factor afectivo. Ustedes, los medios de comunicación, la sociedad, la pobreza, el aspecto económico, en fin. Y esas variables no se están tocando en su plenitud en cuanto a solución. Más se abocan al aspecto de tipo represivo y jurídico. Y creo que eso es parte de la solución, pero no es la solución al problema. Ahora, en estos casos, pues, debiera haber un ente rector que les diga a las universidades qué se requiere como profesionales, en qué rubro se requiere gente especializada en tales o cuales materias, por ejemplo, en la psicología. Esa es una inquietud que en otros países, por ejemplo, los gobiernos determinan cuántos profesionales necesitan para los 20 años próximos, por ejemplo. En el Perú no. En el Perú no sabemos cuántos. Y eso no significa ser comunista, por supuesto. No, de ninguna manera. Yo creo que esa situación de comunista es un prejuicio tonto que a veces se tiene para solucionar o tapar algunas cosas, cosas que no es así. El asunto está que el Estado debería planificar, por ejemplo, cuántos médicos, cuántos psicólogos, cuántos ingenieros necesitamos de acá para adelante para los próximos 20 años. Eso no se hace, lamentablemente, en el Perú. Las universidades producen muchas de ellas muy bien, profesionales de muy buena calidad, pero ¿qué sucede? Se satura el mercado y hay un subempleo en este caso de los profesionales. ¿Cómo es el servicio psicológico en otras naciones dentro de los centros penitenciarios, por ejemplo en países desarrollados, y cómo es acá en el Perú? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer algunas diferencias. Por ejemplo, yo acabo de venir de Europa, acabo de estar en Portugal, en España, específicamente de la Universidad del Lusófono en Portugal. Ahí, por ejemplo, los psicólogos tienen un trabajo mucho más disciplinado, mucho más coherente, con un gran respaldo del Estado para reinsertar al interno a la sociedad. Inclusive se planifican terapias con ellos dentro y fuera. Se preocupan de su familia, hacen todo un seguimiento. Hay todo un trabajo complementario. Es que han entendido que ese no es un gasto, es una inversión. Exactamente. ¿No? El Estado de ese modo se va a ahorrar mucho dinero y mucha más violencia que podrían tener. Así es. Entonces hay todo un trabajo más serio, más coherente. Lamentablemente en el Perú todo esto, nos faltan otras especialidades. Colombia, por ejemplo, tiene 15 especialidades en psicología. En el Perú solamente tenemos la especialidad de psicología general, la psicología clínica, la psicología comunitaria, la psicología educativa y la psicología social. Más psicologías no se conocen. Por ejemplo, psicología militar, psicología de la ingeniería. La psicología está metida en toda la rama del quehacer humano. Sin embargo, todavía existe una miopía del sistema universitario para ampliar especialidades a otros niveles. Nos estamos quedando. ¿Tuvo oportunidad usted de visitar algún centro penitenciario de Europa? Sí, visité un centro penitenciario central en Portugal, así se le llama, y ahí justamente veía pues la gran labor y el gran compromiso y la ayuda del Estado específicamente para que para recuperarlos, así es, desarrollen un trabajo serio, técnico, ¿no? Muy profesional, y luego reinsertarlo. Y ahora también es verdad que hay quienes se pueden reinsertar y quienes no. Indudablemente. ¿Por qué? Por eso justamente la presencia del psicólogo. Claro. Hay gente que está dentro del campo anormal del comportamiento, como es la psicopatía, que no la vamos a cambiar, por más severa que sea, ¿no? Pero hay gente que sí puede ser modificado o cambiado. Pero un psicópata besado, un encima que consume drogas, por ejemplo, es muy difícil que la puedan rehabilitar desde un punto de vista terapéutico.
Ahora, antes de irnos a la pausa, el tema resulta complicado porque vamos a suponer que tenemos el número de psicólogos que se requieren en los centros penitenciarios, pero ya vemos cómo están los centros penitenciarios de nuestro país, tugurizados, hacinados, en una situación de falta de autoridad terrible y donde además al interior hay mafias de todo tipo, ¿no? Entonces, una situación harto complicada. Así es. Yo lo escuchaba antes de entrar a esta audición, sí. Que usted hacía un comentario sobre la corrupción. Lamentablemente ese es un problema que no viene de ahora, eso viene desde muchísimos años atrás. Sí. Y algunos autores dicen que esto está en el inconsciente colectivo del pueblo peruano, que es parte de su cultura, y eso no puede ser. Otros dicen que somos una sociedad enferma, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? No hay una institución del Estado en la que no esté inmersa dentro. La noticia que usted da, por ejemplo, caray, es terrible que en un país que supuestamente en desarrollo, ¿no? deprime. Así es. Es chocante, ¿no? Vamos un ratito a la pausa, amables oyentes. No se depriman ustedes, por favor. Estamos conversando con el doctor Abel Rodríguez, psicólogo profesional, por supuesto. Él es docente de 2 universidades de prestigio como la San Martín y la San Ignacio de Loyola, y estamos tratando o analizando la psicología delincuencial y forense. Regresamos. Muy bien, estamos aquí conversando en Pulso Informativo en el programa Psicólogos en Línea con el doctor en psicología Abel Rodríguez sobre la psicología delincuencial y forense. Bueno, en esta situación de descalabro y de cierta o mucha frustración respecto de los problemas que enfrentamos, ¿cómo, desarrollar desde el profesional en psicología la labor dentro de los centros penitenciarios? ¿Cómo le están haciendo? Porque psicólogos hay, no el suficiente número, pero los hay. ¿Cuál es el trabajo que les toca? ¿Llega un sentenciado, un condenado o un procesado y de inmediato pasa al ámbito psicológico? ¿Cómo es el tema? Previamente les hacen una evaluación para determinar. Doctor, una preguntita de un oyente que nos está llamando al 332-7779 y 332-6583 y luego responde usted nuestra inquietud. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿De dónde llama? Escuchándole al señor psicólogo, yo lo felicito porque realmente está mejor dicho, dando su versión de que la delincuencia es producto del entorno, el entorno de violencia, que el mundo entero no han tomado en cuenta que el ser humano tiene que vivir en armonía con sus cualidades innatas, y eso debe ser la educación. Tenemos una cultura occidental donde el actual es la represión y la competencia siendo una fantasía y la represión para dominar. Entonces un ser humano dominado se llena de angustia, llega a ser adulto lleno de angustia y se prende de cualquier tóxico o que le calme la angustia. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el juego, puede ser el sexo. En fin, es una distorsión de la mente humana y en ese sentido tiene que funcionar la humanidad. Gracias, buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguna impresión sobre lo que hemos escuchado, doctor? Sí, en realidad el problema de la delincuencia no es represión, no es más leyes, es parte de la represión. El problema es la pobreza. Lo que más me preocupa a mí, por ejemplo, en el Perú, es el problema de la familia y la pobreza cultural del país. Si la pobreza en el Perú llega a 36% económicamente, la pobreza cultural es terrible. Eso nos hace un país muy dócil, muy maleable, ¿no? Y lógicamente esto expresa de la influencia externa de malos modelos específicamente. Entonces, para mí, por ejemplo, debería haber una reforma mucho más amplia, mucho más seria en aspecto de tipo educativo. No quiero decir que no se ha avanzado con la ley universitaria, pero ¿qué hay de la primaria y de la secundaria? Desde los años 70 no hay un cambio radical del sistema educativo, cuando debería haberlo.
Entonces se ha hecho un avance, sí, pero esto tendría que mejorarse mucho más. Entonces la represión es parte de la solución, pero no es la solución. Tenemos el problema de la educación, de la pobreza económica, la pobreza cultural. La familia en nuestro país está en crisis. Hay una situación de valores que da mucho que desear en el país. Hay una penetración ideológica. El otro día yo le preguntaba, hace 2-3 semanas le preguntaba a un alumno de la Universidad X, le decía, por ejemplo, ¿quién fue Avelino Cáceres? Un alumno de 4º ciclo de facultad, y no sabía quién era Avelino Cáceres. Entonces, la pobreza cultural en el país es terrible, ¿no es cierto? Ojalá pues que nuestras autoridades puedan tener una política mucho más seria, más coherente. En la mañana acaba de escuchar que el problema de la seguridad ciudadana lo van a tomar como una política de Estado. Ojalá sea cierta, porque hay otras políticas de Estado, como el campo del aspecto educativo, por ejemplo, que pasa un gobierno, lo echan abajo, por la educación igual, y así sucesivamente. No tiene un continuismo. Ojalá que esta política de Estado realmente sea coherente y tenga un norte realmente, que podamos todos los ciudadanos sentirnos seguros de que realmente está cambiando el país. El problema que acaba de tocar ustedes, la corrupción, también es parte de la violencia, pero ojalá que puedan haber sanciones ejemplares que puedan servir de ejemplo para que no vuelva a hacerse, ¿no? La señora decía, la droga, el alcohol pueden ser sustancias que sean la influencia para la delincuencia en algunos casos o en varios casos, pero no en todos, ¿no es cierto? Claro, fíjese. Porque, por ejemplo, entre los políticos, para hablar un poco de los políticos, pues no desarrollan sus actividades delictivas, el caso Odebrecht, por ejemplo, gracias a que han estado vinculados al consumo de algún estupefaciente, sino que podría ser un tema de formación o una falta de sensibilidad social, de amor al prójimo, al país, a su nación, no sé. Bueno, las aristas son diversas, ¿no? Yo creo que algunos sociólogos dicen, por ejemplo, de que en el Perú no se hace política, se hace politiquería, porque la política en sí es ideología, es filosofía, es dialéctica. Y cuando digo dialéctica no me estoy refiriendo necesariamente al marxismo, claro, sino es a todo ese cuestionamiento. Pocos son los partidos políticos en el Perú que realmente tienen ideología, los otros son agrupaciones. Entonces eso un poco explica las consecuencias que nosotros tenemos a este nivel. No hay un compromiso realmente ético de los políticos con las ofertas que ellos hacen en sus campañas electorales, por ejemplo. Así es, así ¿no? es. Hay toda una incoherencia y después se justifica como que esos son pues noticias que las damos para captar a los, en este caso a los votantes, cosa que no debería ser así. Se me acaba de venir a la mente una frase de Frida Kahlo que decía, no quiero que pienses como yo, solo que pienses, ¿no? Y eso de algún modo tiene que ver con el tema de la ideología, del pensamiento. Nuestro pueblo, por ejemplo, no tiene una cultura cívica, no conoce de política. Nuestro pueblo es muy afectivo. Es un pueblo que olvida muy pronto su pasado y vuelve a cometer errores. Y eso no es de ahora. Eso es histórico en el país. ¿Cómo se soluciona eso? Educación. Pero una educación de calidad. No una educación que realmente pues deje mucho que desear. No solamente la universidad, sino también el colegio, como todo dice el usted, sistema, ¿verdad? empezando por la familia. En el caso de la universidad, yo ese día nomás escuchaba, yo pensé que era un tema que ya sí había quedado atrás de la época de Fujimori, pero he escuchado que en algunas universidades particulares están con el San Benito de que no se puede hablar de política. Aquí en la universidad solamente vienes a estudiar. Y están amenazados los chicos, en determinadas facultades, amenazados. No se puede hablar de política. Bueno, pero esto también tiene su origen. Habría que analizarlo desde un punto de vista histórico. Anteriormente esto no sucedía, pero se sucedieron excesos. Claro. ¿No es cierto? Y esos excesos llevaron... Y nos hemos ido al otro extremo. Exactamente, ¿no es cierto? Antes nosotros teníamos, por ejemplo, cuando yo era estudiante, estudiantes eternos que por cuestiones de tipo político se mantenían en las universidades. Eso no puede ser. O sea, yo creo que el mismo sistema universitario ha tenido la culpa de que esto pase.
¿no? Pero yo creo que con los cambios que vean en el futuro, coherentes como política de Estado, estas cosas pueden ir mejorando, porque la universidad como sistema obedece a la solución de los problemas nacionales, ¿no? En todas las especialidades, no solamente en la psicología. Entonces, esa es una función que compromete a la sociedad. El ser humano es un elemento político por esencia. La política partidaria, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero el ser humano es un político por excelencia, con conocimiento de causa, con filosofía, con ideología, ya puede elegir bajo su propio albedrío y responsabilidad qué tinte de color político, pero eso es otra cosa. Hay un factor también, me parece importantísimo, entre tantos otros, que es el egoísmo que nos ha ganado a todos. Vemos chicos que no están tan interesados en su país ni en su sociedad, sino en su tema económico, en sus temas de índole profesional, con todo derecho ciertamente, pero solo eso y solo lo de ellos, y lo demás no importa. Les cuento una anécdota. El sistema universitario, le decía, que sirve a la sociedad. Si no conozco la realidad del país, ¿cómo la voy a servir? Así es. Todos los profesionales de todas las especialidades tienen que conocer la realidad del país para poder aplicarla. Y la anécdota es la siguiente. Hace algunos años yo trabajaba en una empresa minera, que ahora se llama La Douro. Y llegó un médico a hacer, en ese entonces, que se llamaba Cecira. O sea, los últimos años. Pero ¿qué sucede? Llegó un pueblito campesino y vio, por ejemplo, que los campesinos a sus pequeñitos los curaban, que cuando tenían fiebre, los untaban con barro. Entonces este señor dijo, dentro de su teoría científica occidental, ¿no es cierto?, universitaria, dijo, ¿cómo es posible que a este pequeño le van a untar con barro? ¿Qué son? Pues esto es muy primitivo, ¿no? Eso se creó un conflicto, porque este señor no sabía que toda la vida han hecho eso y han curado, y el barro tiene propiedades medicinales. Al día siguiente, ¿qué pasó? Los campesinos lo desnudaron, lo pusieron sobre un burro y lo botaron del pueblo, ¿no? Esta cosa un poco jocosa, pues un poco nos pone a preocuparnos, en el sentido de que es necesario conocer la realidad del país. No la conocemos. Usted contaba de un estudiante en una universidad de Lima que no sabía quién era Avelino Cáceres. Y yo digo, seguro, yo estoy 100% seguro que en el colegio sí le tocaron a Hernán quién era Avelino Cáceres, pero lo obligaron a memorizar. Ese es otro problema. ¿No? Y León Trachtenberg el otro día dijo, no, yo nunca voy a ser ministro de Educación del Perú. ¿Pero por qué? ¿Por qué te obsesionas? ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué no sirves a la patria? Tú vives acá muchos años, etcétera, etcétera. No, porque si yo asumiera el Ministerio de Educación, yo cambiaría todo, porque todo está mal. Yo pienso que sí. La educación tradicional ha sido memorística, enciclopédica y repetitiva. Sí. La educación moderna, no, tiene que ser analítica, crítica, reflexiva e investigativa. La historia del Perú. ¿Quiénes han escrito la historia del Perú? ¿Qué se nos ha contado de la historia del Perú? Lo más bonito, lo más pintoresco, que somos héroes y tantas cosas más. Pero no se nos ha enseñado en esencia por qué las cosas fallaron, algunos aspectos históricos. La corrupción de la guerra con Chile, por ejemplo. Sí, claro. Pocos lo saben. Entonces, no se nos ha enseñado una situación de análisis crítico fundamentalmente. Me voy al terreno y por eso no sabemos que lo que nos pasa ahora es un tema cíclico, ¿no? Exactamente. Me voy a un ejemplo psicológico. Supongamos, usted tiene un problema X de tipo afectivo, familiar. Si usted no empieza a reflexionar, a darse cuenta de dónde está el error, ¿cómo es que va a modificar? Así es. Ese es un poco para que se pueda entender metafóricamente esto. Entonces, es necesario que el Perú conozca su verdadera historia. Por ejemplo, eso de la Comisión de la Verdad debería ser conocido de todo el mundo, pero hay otros que se oponen. Pero esa es la realidad, eso es lo que ha pasado en el país. Salazar Bonde ya nos hablaba, por ejemplo, de que el estudiante debe ser un tipo crítico, debe ser
debe tener su propio pensamiento de análisis, claro que no sí. ser un tipo repetitivo y enciclopédico. Pero pareciera, no sé, y con esto nos vamos a la pausa, doctor Rodríguez, pareciera que esto no fuera un tema de negligencia, pareciera que esto no fuera casualidad o circunstancial. A veces a uno le da la impresión que esto es parte de un andamiaje, y eso es lo más grave. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Psicólogos en Línea. Estamos con el doctor Abel Rodríguez, doctor en psicología, docente de la Universidad San Martín, de la San Ignacio de Loyola, analizando el tema de la psicología delincuencial y forense, y a partir de eso haciendo análisis del perfil del peruano, hacia dónde estamos apuntando, qué está pasando con la sociedad, algunos dicen enferma, que es el Perú. Muy bien, yo le había planteado un tema antes de la llamada telefónica al 332-6583, en el sentido de que cómo se atiende al procesado, al condenado, al sentenciado que ingresa a prisión en el aspecto psicológico. Bueno, hay que diferenciar, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito por una situación, se me ocurre, sentimental o afectiva, un delito pasional, que va a ir a la cárcel, y otro que es un tipo avesado, que va a ir a la cárcel también. Probablemente el primero va a tener cierto impacto de tipo psicológico, ¿no? Entonces, el psicólogo en este caso lleva un trabajo psicológico de selección cuando ingresa a la cárcel, bajo ciertas consideraciones que tienen que ver con pabellones, con servicios, etcétera, de tal forma que pueda garantizar en el futuro que esta persona pueda rehabilitarse. Entonces, el psicólogo, de acuerdo a la ley penitenciaria, juega un papel importantísimo en la selección, e inclusive cuando ya cumple su sentencia y va a egresar del penal. Entonces, de acuerdo a esta ley, el psicólogo, la asistente social, ¿no?, y el abogado son los que opinan para que este señor pueda salir del penal y qué pueda hacerse en el futuro específicamente, ¿no? Entonces juega un papel importante. Pero como le decía anteriormente, nos faltan psicólogos en todos los penales del país. Debería haber, sí, específicamente. Claro, y eso sin contar lo que yo ya había mencionado, la situación de las cárceles, ¿no? Que ya es una implicancia no solamente para el psicólogo, sino para el abogado, para y fíjense que la ley universitaria dice, perdón, la ley penitenciaria dice que un interno que entra a un penal debe tener terapia, debe reinsertarse a la sociedad. Eso está en el papel, ¿cierto? Eso en el fondo no se cumple. Porque ese señor que sale de la cárcel, supongamos del Lurigancho, avesado, ¿dónde va a encontrar trabajo? ¿Quién le va a encontrar trabajo? ¿No? ¿Cómo lo reinserto socialmente? Claro. ¿Cómo le hago ese no? Y a veces desde la cárcel ya está haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. De ver a todos los problemas que hay dentro del sistema universitario, del sistema penitenciario, es terrible, hay muchas carencias. Lurigancho fue hecho para 2.500 presos, actualmente son más de 10.000. Así es. ¿No? Entonces ya se puede imaginar el grado de hacinamiento que hay ahí. Entonces no es el hecho tampoco de crear más cárceles en el Perú. El problema es otro, la etiología es otro, es la pobreza, la cultura, los problemas sociales que existen en la falta de servicios, es el alcoholismo, ¿no? Es un problema muy serio. Ayer, por ejemplo, veía por televisión el caso de un señor que ha sido alcalde, creo, que agredió a su esposa. Sí, Bonifaz Carmona. Y se le ve ahí con su vaso de claro, licor, y él mismo ahí participando de la entrevista junto con su señora y frente a una cámara de televisión. Ahora, un triste espectáculo. Ahora, fíjese, el Perú, habría que hacer desde el punto del ámbito psicológico, ¿por qué en el Perú hay tan alto consumo de bebidas alcohólicas? Sí. Eso tiene una explicación psicológica. Es la única forma que el peruano tiene de divertirse, de aflorar sus angustias, sus frustraciones. No conoce otra forma. El Estado
no es que no ha hecho, ¿Qué pero hacemos ahí, por ejemplo? hacer más, por ¿Qué ejemplo, hacemos, para los por sitios de ejemplo, recreación. con la cerveza? ¿Qué hacemos? ¿No le podríamos subir más el precio? Esa podría ser una medida. ¿No podríamos prohibir su difusión en los medios de comunicación? Yo pienso que sí, esa es una labor del Estado. Usted sabe que los directivos de la Bacus son ahora el presidente de la República, el premier, el ministro de Trabajo. Bueno, sí. Entonces ahí hay una suerte de conflicto de intereses, ¿no? Eso nos lleva un poco a la suspicacia. A la suspicacia, así es. Pero la historia de la cerveza y su proliferación no empieza con ellos. Esto viene pues de muchos años, ¿no? Siendo justo. Y esto tiene que ver con parte de la cultura del pueblo también. Modificar la cultura del pueblo. Uno de los requisitos fundamentalmente es educación. Claro. Pero para modificarla, eso tiene que empezar desde el gobierno, digamos, con una política de Estado que usted mencionaba, que sea certera, frontal, etcétera. Se va ese gobierno, el otro gobierno continúa eso, no es que cambia las reglas de juego. Eso es lo que debe ser. Para eso son políticas de Estado. Para eso se hizo el acuerdo nacional y que se está haciendo ahora. Ojalá. Que es un té de tías al final, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, hablemos de la psicología forense. ¿Qué podríamos añadir de este tema? Igualmente, ¿no? Es una especialidad muy interesante dentro de la psicología. Los pioneros han sido la Policía Nacional, quien le habla también ha sido comandante de la Policía Nacional. Esto es una ayuda en este caso para el juez, para aclarar qué puede haber pasado conductualmente o en la personalidad de un sujeto que cometió un homicidio o cometió un delito, por ejemplo. Claro. ¿Ah? De tal forma que se puede explicar y darle luces, en este caso al juez, para que él pueda, digamos, determinar la sentencia justa que pueda ejecutarse, ¿no? O de repente otro tipo de ayuda especializada. Entonces, lo que importa es ver cuál es esa dinámica que se ha dado, cuáles han sido las circunstancias que han obligado, entre comillas, para que ese sujeto pueda cometer ese delito, ¿no? Y ahí interviene pues el perito psicólogo específicamente, ¿no? El caso de las violaciones sexuales a menores, la situación esta de pretensión de asesinatos, todo eso está inmerso en la psicología forense. Y no solamente en la policía, por ejemplo, hay una diversidad de peritos. Un problema de violación sexual, por ejemplo, puede ser un problema de tipo endocrino, un problema de tipo hormonal. Puede ser un problema de lesión cerebral. Puede ser un problema de ingestión de drogas. Puede ser un problema de alteración sexual. Puede ser un problema psicológico. Puede ser un problema de oportunidad o de circunstancias. Entonces, acá para eso existen los peritos en la policía, el químico, el forense, el psicólogo, todos ellos son los que deben opinar específicamente para solucionar este tipo de problemas. En base a eso se sanciona, ¿no? Entonces ellos son elementos. Pueden haber agravantes o atenuantes. Exactamente, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso es como debe funcionar. Ahora, ¿cómo está funcionando? Ahí viene el problema. Porque peritos no tenemos en todo el país. Lo tenemos en Lima y en las principales ciudades del país, cuando debería haber a otros niveles también. Entonces, si se comete un asesinato en un pueblito muy lejano, ahí no hay psicólogo, no hay médico forense. Entonces, esos elementos de juicio se pierden específicamente. No se administra justicia realmente como debe ser. El Estado no llega. Así es. Y regresamos al mismo tema de siempre, ¿no? Entonces, las desigualdades sociales, las injusticias, una delincuencia que ni siquiera es motivo de alguna pretensión de control, etcétera, etcétera. Así es. Y hay una diversidad pues de problemas. Esta ola delictiva que tenemos en el país nunca la hemos visto. Claro. Con todo el uso de razón que tengo hasta ahora, nunca he visto una ola delictiva como la que se está vivenciando. En los 80, en los 90, pues nos ganó el tema del terrorismo, ¿no? Claro, bueno, eso ya era otra cosa, el terrorismo mucho más seria, ¿no? Lo logramos vencer porque allí también hubo una voluntad política. Gracias. Y que la población apoyó y respaldó, y por eso el éxito, ¿no? Gracias. Pero luego ha venido esto que usted menciona y estamos fracasando. Ministro detrás de otro y de otro, un gobierno detrás de otro gobierno, y seguimos en lo mismo. Fíjese, la delincuencia, la criminalidad está desbordando las instituciones tutelares del Estado.
Claro, porque la policía forma parte de las bandas, ¿no? Y seguimos gastando mucho dinero. Así es. Entonces, compramos vehículos, más logística, etcétera, etcétera, pero no se refleja en los resultados. Así es que más policías, más patrulleros, más armas, no solucionan el problema. Se lo digo como ex policía, como ex comandante. El problema es estructural de la PIB. Policía de Investigaciones del Perú. Así es. Entonces el problema es estructural, el problema viene desde la etapa de formación, desde la etapa de selección, el sistema curricular. No, echando de baja a la policía, sin ánimo de incomodarlo a usted, me han dicho que desde hace algunos años, incluso para postular hay que pagar debajo de la mesa. Es muy probable. Y aparte de que también hay que portarse para tratar de clasificar o de calificar. Bueno, quizás en el caso de la policía, porque es mucho más visible por el contacto con la sociedad. Pero esto lo hemos visto en todas las esferas de la esfera pública, tanto privada como nacional. ¿Ah? Entonces, quizás esto se nota más, entre comillas, porque la policía está en contacto con... Pero eso sucede en las otras... Claro. En las otras instituciones del Estado y a nivel privado también. Esto de acá sucede en Odebrecht, por ejemplo, la corrupción, el pago, es todo un escándalo. Entonces, este ya es un problema nacional, no es un problema institucional. Las instituciones son muy bonitas, son muy buenas. El problema es el hombre, quien las administra. Por ejemplo, tenemos el problema de los gobiernos regionales. En el fondo es bueno la ley. El problema está aquí. Claro, eso es la descentralización, es importantísima. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo en la descentralización. El problema está quién la administra y a dónde han ido a parar los que han administrado. Pero esos que la administran son elegidos por las poblaciones respectivas. Y ahí vamos ya al otro problema, la educación cívica del pueblo. Claro. Entonces, y también los partidos, que pueden ser cualquier cosa menos partidos. No solamente por su falta de ideología, sino porque convierten a estos grupos políticos en una suerte de generación de dinero particular. Así es. Entonces, para mí es importante la cultura cívica del pueblo, educación. Sin educación y sin cultura cívica, es muy difícil que pueda solucionarse. O sea, en otras palabras, estamos podridos y esto no tiene cuándo acabar. Bueno, yo creo que ha sido muy severo en eso, pero en el fondo es eso. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán, ¿le parece? Y regresamos con el último bloque del programa. Estamos aquí en Psicólogos en Línea con el doctor Alberto Rodríguez, docente, con el doctor Abel Rodríguez, docente de la Universidad San Martín de Porres y la San Ignacio de Loyola. Regresamos en unos momentos más. Muy bien, atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 16 minutos. Estamos con el doctor Abel Rodríguez tratando la psicología delincuencial y forense en su programa Psicólogos en Línea, que es una presentación del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Regional Lima 1. Bien, doctor Rodríguez, hemos abordado otros temas. No es que nos hayamos salido del asunto, sino que esto está, digamos, estrechamente vinculado a nuestra realidad social. O sea, si no hacemos que todo funcione casi como un reloj, la psicología delincuencial y la psicología forense van a hacer cualquier cosa menos eso, ¿no? ¿Cómo desarrollar esta profesión tan bonita, esta labor tan importante con los delincuentes, con la gente que se vincula al delito, si es que no tenemos las armas? Una de las cosas, por ejemplo, que yo recomendaría a los estudiantes es que visualicen otro tipo de especialidades, se interesen por ello. Una de ellas es la psicología forense, la psicología delincuencial, la criminología, la sociología, la antropología criminal. Nos falta mucho de estas especialidades. Y también... Los chicos se preguntan, ya, muy bien, me pongo a estudiar esto, ¿pero esto me va a dar plata? Bueno, indudablemente, como toda carrera joven, va a tener todo un proceso. Hace 20, 30 años nadie creía en la psicología. Pero poco ha ido cambiando la psicología hasta que se ha posicionado la psicología. En el mundo es fundamental. Los gobiernos están de la mano con los psicólogos. Así es, ¿no? Entonces, lógicamente, esto hay que verlo dentro de todo un proceso. Y yo creo que es un error escoger algo
con una finalidad netamente rentable. Pero así pasa. Hace 20 años, 30 años, los chicos escogían la carrera no por cuánto le iba a generar de dinero, sino porque les apasionaba, les gustaba, ¿no? Ahora ha cambiado eso. Así es, ¿no? Inclusive, si el alumno no tiene esa visualización, el futuro se va a frustrar, porque va a decir, bueno, estudio 5 o 6 años, más un año de internado, ¿para qué? ¿Para que me pague un sueldo básico de 850? Así es. Pero hay que entenderlo, que esto es parte de un proceso, hay que aperturar caminos, ¿no? Hay muchas especialidades, inclusive dentro del campo de la medicina, que son desconocidas, y poco a poco se está avanzando a este nivel. Entonces, mientras tengamos oportunidad de que el estudiante pueda generar este tipo de visualizaciones e interesarse, informarse más, conversar inclusive con sus autoridades, se podrían aperturar este tipo de especialidades que son tan necesarias para la sociedad, no solamente la psicología delincuencial o forense, sino también otras. Ahora, el Estado podría decir, yo le voy a pagar su buena remuneración, pero muy buena remuneración al profesor, al psicólogo, al nutricionista, ¿ah? Pero con la condición, y yo voy a supervisar que eso ocurra, que sigan especializándose en sus materias. Así, sobre todo que nos den una calidad educativa en el sistema universitario. Yo les había comentado que hay universidades de clase A y clase Z. Sí. Mientras tengamos así, esto va a generar todo un problema. Hay universidades en los garajes, ¿no? Y nadie dice nada. Entonces, lo importante es que se dé de calidad, una educación de calidad que garantice, digamos, que ese profesional pueda servirle a la sociedad. Muy bien, como ya estamos concluyendo el programa, yo le quería pedir desde su punto de vista como profesional de la psicología recomendaciones, porque usted habló y dijo, en todo el programa de hoy, el doctor Abel Rodríguez ha dicho que es fundamental la educación y ha hablado de la universidad, pero fundamentalmente del colegio, y además ha agregado la familia. Entonces, con su experiencia de vida y su experiencia como profesional, doctor Rodríguez, le quisiera pedir una reflexión, si es posible un poco amplia, a los padres de familia que nos escuchan, a mamá, papá, las abuelas, los abuelos. ¿Cómo podríamos aportar desde nuestra función como integrantes de una familia en pro de mejorar la situación del país? Una de las recomendaciones del campo de la psicología, por ejemplo, es que los padres sean modelos en su casa, que no aparezca la doble moral, porque dicen una cosa y hacen otra cosa y reprimen. Entonces, los padres son modelos. El niño, que tampoco son perfectos, a nadie es perfecto, cuidado. Pero dentro de ese proceso de perfección, es importante el aspecto de tipo educativo, los aspectos de valores, el compromiso con la familia específicamente, que son requisitos fundamentales. El niño cuando viene al mundo es un libro en blanco. Sí. Quienes escribimos sobre ese libro en blanco somos los supuestamente adultos. ¿Y por qué digo supuestamente adulto? Porque el hecho que tenga 30 o 40 años no significa que yo sea un adulto. Biológicamente lo seré, pero mental y racionalmente no. De ahí que tenemos viejos adolescentes, como adolescentes viejos también. Entonces, la familia es fundamental, que venga a ser todo un modelo. Los niños aprenden de los adultos. Un niño, ¿cómo aprende a hablar? Porque el papá y mamá le enseñan. Claro. Entonces, el modelaje es fundamental. Pero ¿qué pasa si mamá y papá trabajan? Ese es otro problema. ¿Qué hacer frente a este tipo de situaciones? Yo cuando aquí he usado los micrófonos y he dicho alguien debe quedarse en casa, y si es la mamá mucho mejor, me han calificado de machista. No es así, porque esta es una situación de priorización de las cosas. Cuando uno se casa, adquiere una responsabilidad. Sí es cierto, tengo que trabajar, pero ninguna otra persona va a ver ese niño tan igual que papá y mamá, así sea la abuela. Así es. Entonces, en alguna forma habrá que sacrificar algo y estar cerca a ese niño para poder orientarlo, ¿no? Poder llevarlo de la mano en su proceso de aprendizaje. Siga, doctor, siga, por favor. Estamos emocionándonos acá con sus mensajes. El otro aspecto es la calidad afectiva que debe darse. El ser humano no puede vivir sin afecto. Nadie puede decir a mí no me interesa que no me quiera. En el hogar debe dársele calidad afectiva.
no yendo a los extremos. Claro. Si soy demasiado permeable, voy a tener problemas. Así es. Si soy vertical o autoritario, voy a tener problemas. Los extremos son malos. Exactamente. Entonces, en la casa tiene que haber toda una pedagogía afectiva. Ser padre no puede ser cualquiera. Tiene que haber ciertos requisitos que garanticen, ¿no?, que este pequeño pueda desarrollarse favorablemente en todos los campos del quehacer. Claro, y hacer el esfuerzo porque los hijos lleguen al mundo no por casualidad, sino porque así se planificó. Y la planificación pasa por el hecho de que ya mamá y papá se han puesto de acuerdo quién se quede en la casa. Así es. ¿No? Fíjese, el afecto es fundamental en el ser humano. Si usted visita un hospital psiquiátrico, el 80%, 90% de gente que está en un hospital psiquiátrico es por problema de tipo afectivo. Por una distorsión o un exceso. ¿Ah? Entonces, el problema afectivo es fundamental para el desarrollo. Yo una vez me acuerdo de una paciente hace muchos años en una clínica El X. ser humano también es bien complicado, ¿eh? Así es muy complicado. Yo me acuerdo de una paciente, tenía aproximadamente 18 años. Sí. Esta chica era de un nivel cultural y social bastante alto. Tenía dinero, casa, viajes, ropa, tenía hasta 3 nanas e ingresó al terreno de las drogas. Entonces, en la entrevista le pregunté: señorita, pero si usted lo tuvo todo, ¿por qué entró al terreno de las drogas? La respuesta que ella me dio fue la siguiente. Me dijo: doctor, yo hubiera preferido no tener carro, no tener viajes, no tener ropa. Lo que sucede es que yo nunca tuve a mi madre que se sentara conmigo y se interesara en decir: hija, ¿qué problema tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Todo lo solucionaba con dinero, con viaje, con fiestas y con ropa. Entonces ella me decía: yo hubiera preferido ser pobre, pero tener a mi madre que esté delante mío. Esas son cosas muy, muy duras, ¿no? Muy duras que es bueno contarlas ahora para que la gente tome conciencia de lo que estamos haciendo con los chicos. Y otra cosa, fíjese, hace un tiempo atrás escuchaba a un médico psiquiatra que, también así por la radio, Sí. una señora le pregunta y le dice: doctor, ¿qué puedo hacer con mi hijo que tiene 6, 7 añitos, 8 añitos y se masturba? Entonces el psiquiatra le dice: a ver, cuénteme cómo ha sucedido, en qué circunstancias. Lo que pasa es que estamos viendo la novela, él está a mi lado, ¿no? Ve una escena de afecto y empieza a tomar este tipo de actitudes. Entonces el psiquiatra le dice: ¿y cuál es el papel suyo? ¿Por qué ve novelas al lado? Increíble, pero eso es increíble. Ese no es el problema del niño, ese es el problema de los padres Por específicamente. supuesto. Ahí tiene usted otro ejemplo. Y el televisor está a la mano, está en la casa, ¿no? Entonces es un problema de responsabilidad de los padres. Sí. Y también le alcanza al Estado, ¿no? La televisión también debe tener su propio autocontrol. En fin, todo está fallando, doctor. Fíjense que no tenemos programas para niños. No, pues. No existen. No. Y los programas culturales son supuestamente aburridos y solamente los tiene el canal del Estado. Así es. Los canales comerciales no, porque eso no vende. Y los medios de comunicación son fundamentales para llevar información y cultura al pueblo. Y eso está parado hasta por la misma Constitución. Pero si hay un gobierno que pone las reglas de juego, yo no digo, o sea, en el gobierno de Fujimori, que ha cometido latrocinios terribles, ha habido una industria de la corrupción, pero cuando se impuso la mano dura, los efectos han sido interesantes, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. Y para mencionar no a Fujimori, a Alberto Andrade Carmona. Parecía que los ambulantes no los sacaba nadie del centro de Lima. Y él tomó la decisión de hacerlo y lo logró. Lo odiaban. Al año lo homenajeaban porque ellos ya se habían formalizado. Así es. Entonces, el problema no son las leyes, el problema es el hombre que tiene que hacer cumplir las cosas con coherencia. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Hoy día el programa creo que ha estado, como siempre, muy, muy bueno. Gracias a usted el día de hoy por estos mensajes, estos consejos, estos análisis y reflexiones que nos ha dado a todos aquí en Psicólogos en Línea. Muy gentil. No sé si me permite eso, un minutito. Claro, 30 favor. segunditos Sí, nada sí. más. Yo sé que el tiempo es... Adelante, por favor. Y yo en primera instancia quisiera felicitar al Colegio de Psicólogos del Perú a nivel regional por este tipo de iniciativa que hace muchos años lo queríamos que se efectúe. Y por otro lado, agradecer también al Colegio de Psicólogos y a ustedes de la radio por nuestra oportunidad, no solamente
a nivel psicológico, siguiendo ojalá sea en todas las profesiones, para poder llegar un poco de ampliar ciertos conocimientos, aclarar algunas cosas que inquietan, por ejemplo, a la sociedad específicamente, y darle un poco de tranquilidad, sobre todo en el caso de la psicología delincuencial y la psicología forense. Muchísimas gracias. No, a usted, doctor, muy amable. Ha sido el doctor Abel Rodríguez, docente de la Universidad San Martín de Porres, de la Universidad San Ignacio de Loyola, que estuvo aquí con ustedes y con nosotros en Psicólogos en Línea. Señoras, señores, muchas gracias por la atención prestada. Permiso.